Durante esta tarde somos bastante optimistas de poder completar toda la agenda. Vamos a ver qué es lo que son los riesgos en E&P, que es exploración y producción, o la upstream. ¿Cómo prevenimos los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos empresariales que asumimos en la industria del petróleo? ¿Cuáles son los riesgos que enfrentamos en el día a día en una operación y cómo los resolvemos? ¿Cómo gestionamos ese riesgo? No vamos a hablar específicamente de ningún concepto de geología, sino de, en casos particulares, ante un evento no esperado, cómo hemos reaccionado y cómo hemos podido superar esa crisis. ¿Qué entendemos por crisis? Lo que yo defino en las 7 etapas que seguimos para resolver una crisis. Pueden ser menos, pueden ser más, pero en promedio es lo que uno debería hacer para resolver una crisis. Y esto se podría aplicar a cualquier tipo de organización donde están involucrados personas con distintos grados de formación y que no trabajan necesariamente en el mismo lugar físico. A una crisis, como dice siempre mi asociado, el ingeniero Gustavo Nave, en Menor, crisis debe ser igual a oportunidad, es decir, una crisis nos debe enseñar y eso también nos debe fortalecer en algún sentido. Y finalmente algunas conclusiones que podremos discutir y preguntas que puedan surgir. Bien, cuando nosotros ingresamos a un lote o cuando nos enfrentamos a un proyecto de exploración y de producción, necesariamente asumimos riesgo. El creador de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo hace un tiempo en una conferencia que en un mundo que cambia realmente rápido, la única estrategia en el que el fracaso está garantizado es no asumir riesgo. Nosotros asumimos riesgo, cualquiera de nosotros, cualquiera de los 179 participantes que están por ahí, asumimos riesgo. En la industria del petróleo, en cualquier actividad humana que reúna a más de una persona, se asumen riesgos, ¿no? El riesgo siempre nos va a posicionar o nos va a acercar a algún tipo de peligro. Acá lo podemos ver en la fotografía de una persona que está caminando sobre un volcán, digamos, el cráter de un volcán, con una barra de equilibrio y sobre un cable. O sea, él asume un riesgo, pero asumir ese riesgo significa estar entrenado para la tarea, algo que yo ni cercanamente haría. Nosotros en la industria del oil and gas asumimos diferentes tipos de riesgos, ¿no? Riesgo físico, pueden ser relacionados con el trabajo propio que hacemos en el campo. Cualquier actividad tiene ese riesgo. Riesgos químicos, usamos algunos productos químicos, casi siempre, tanto en el upstream, con el downstream, en refinación, en el midstream, en alguna parte de la cadena de valores usamos productos químicos. Riesgos laborales asociados a la propia actividad, accidentes. Riesgos sociales, algo que es externo a nuestro entorno y algo que puede afectar nuestro negocio, que lo puede cancelar temporalmente, inclusive lo puede llevar a una crisis permanente, ¿no? Riesgos naturales. En zona de selva nosotros hemos tenido inundaciones, derrumbes, hemos perdido equipamiento, hemos tenido que paralizar las operaciones. Son riesgos que asumimos y cada riesgo tiene un costo, ¿no? Y lo que enfrentamos hoy en día, los riesgos financieros, la liquidez, la falta de venta. Quienes estamos en esta industria sabemos que hoy en día prácticamente, por lo menos acá en Argentina, el 95% de lo que se refina o se refinaba no se vende, solamente un 5%, y eso ocurre en cada país donde está, digamos, este tiempo de cuarentena, de este tiempo de permanecer en nuestras casas, ¿no? ¿Cómo prevenimos los riesgos? Y es a lo que yo los invito
a todos los que están allí. Los riesgos, digamos, eh, no solamente necesitamos poner una señal de peligro, una señal de stop, sino debe haber una cultura en la prevención del riesgo. El mayor desafío en cualquier caso y en cualquier organización es minimizar los riesgos. ¿Cómo minimizamos los riesgos nosotros en nuestra industria? A través de la capacitación continua, es decir, personas con experiencia de la propia organización o un externo que viene y capacita a la gente. Mediante lo que llamamos los análisis, los ATS o análisis de trabajo seguro, o sea, detenemos la tarea y durante 5 minutos, el tiempo que sea necesario, analizamos la tarea. Las reuniones preoperativas, como la que están celebrando acá estas personas todas de overall rojo, una reunión previa a un trabajo que van a realizar, definiendo zonas de riesgo, cuáles son los riesgos que podemos asumir, cómo lo cercamos, de algún modo, ¿no? Construyendo una matriz de riesgo, que lo vamos a ver enseguida, y creando fundamentalmente lo que llamamos una cultura de trabajo, o a través de lo que se llama el sistema STOP, ¿no? Que es parar, observar y reportar. O sea, y eso es lo que debería ser en la vida diaria de cada uno de nosotros y en cualquier lugar donde trabajemos. En sus lugares de estudio, ¿cuántas veces ustedes han visto en un pasillo que alguien que iba con una taza de café se le fue cayendo en el camino? Y nadie, probablemente, no quiere asegurarlo, hizo algo para evitar que el que viene detrás se caiga. Eso es, digamos, ser proactivo, es decir, bueno, buscar a una persona de limpieza que venga y solucione ese problema, ¿no? Como empresa, como cualquier empresa que emprende, digamos, un reto, ¿no? En el caso tomar un lote en alguna área de selva como esta, se asume el riesgo. Ese riesgo es implícito y sabemos que tienen costo. Cualquier área del negocio que nosotros emprendemos, desde el inicio hasta el fin de nuestras operaciones, tienen asociado algún tipo de riesgo, ¿no? Cuando nosotros llevamos un equipo de perforar al campo, asumimos, a partir de los estudios previos, que ahí hay una acumulación de gas o de petróleo, pero hasta que no perforamos el primer metro y hasta el último metro, no vamos a tener toda la respuesta en ese sentido. Por lo tanto, digamos, asegurar que acá vamos a tener un proyecto exitoso sería una falacia, no sería acudir a la verdad. En los proyectos de exploración de petróleo, de gas, el riesgo es tan alto que solamente entre un 10 y un 12% de los proyectos tienen un porcentaje de éxito. O sea, de cada 10 pozos que perforen, un pozo probablemente sea un pozo descubridor. Y en muchas áreas, luego de 3 o 4 pozos, recién se han conseguido hacer un descubrimiento, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que enfrentamos en cualquiera de estos trabajos que asumimos en el campo? Sin detalle en él. Riesgos asociados a la geología, riesgos logísticos relacionados al clima. En el caso de la selva de Perú, si hay una bajante de río, no podemos llegar con los insumos a nuestras áreas de trabajo y eso genera costos. Riesgos financieros, riesgos económicos, riesgos ambientales, ¿no? Riesgos políticos, riesgos con la legislación. Muchas veces a través de un proyecto cambia alguna legislación y tenemos que empezar o cambiar nuestros procedimientos, ¿no? Los riesgos políticos que pueden estar asociados al gobierno regional, central, principal, o como en esta fotografía, a las comunidades donde nosotros desarrollamos nuestro proyecto y que pueden hacer hasta cancelar nuestro proyecto. Esto que está a la derecha de ustedes es un pozo que se perforó en el cual cada uno de estos pescaditos que tenemos acá, en realidad son
pescado le llamamos nosotros informalmente, luego de 142 días de trabajo en el campo y de gastar alrededor de 30 millones de dólares, tuvimos que abandonar este lugar por el altísimo riesgo geológico, o sea, no pudimos alcanzar absolutamente ningún reservorio, o algo que a nuestro, digamos, al operador del área diga realmente qué importante es continuar acá. Nada más que la vocación de trabajo del grupo, del conjunto, hizo que moviéramos el equipo a otro lugar y donde finalmente se descubrió petróleo. Pero cada uno de estos pescados que tenemos acá es un costo, y un costo enorme, enorme en términos de tiempo, en términos de económicos, y eso pueden condenar un proyecto, ¿no? Ahora bien, ¿cómo gestionamos nosotros los riesgos en esta actividad? A través de una conciencia, de una cultura, o sea, la organización, la empresa, debe, digamos, desde arriba hacia el último trabajador o empleado, debe tener la cultura de la gestión del riesgo, es decir, evitar ponerse las personas, la herramienta o la organización, la empresa, en algún tipo de riesgo, ¿no? Eso significa, si nosotros conocemos los riesgos, podemos establecer controles. Y si tenemos controles, podemos luego hablar de la eficiencia que han tenido esos planes de acción, que han cancelado algún tipo de riesgo y ayuden a mitigarlo. En esto se involucra, digamos, esto es una reunión de campo en el cual hay involucrado personas con diferentes tipos de formación técnica, pero que al final del día son las personas que van a poder comunicar eficientemente la situación real del trabajo de campo a través de un teléfono, y son los que en realidad cada uno de ellos, experto en su área, es el que va a transmitir sus preocupaciones y el que de algún modo nos va a ayudar a cancelar estos riesgos. Algo que hacemos nosotros con bastante frecuencia y sobre todo en la parte inicial del proyecto, esto lo podríamos hacer en cualquier momento. De hecho, nosotros el análisis de trabajo seguro lo hacemos antes de cada tarea que implique mover maquinaria, personas, herramientas. Hacemos un análisis de riesgo, pero esto también es una herramienta que nos ayuda a nosotros a definir, digamos, cuál es la probabilidad, digamos, de que un hecho ocurra y cuál es la importancia que podría tener, ¿no es cierto? Podríamos citar un ejemplo, por ejemplo, digamos, si yo me quedo sin combustible en el equipo de perforación, no quiero hablar de un avión, ¿no? La probabilidad, ¿no es cierto?, de que eso ocurra, si yo tengo todos los planes de contingencia bien atados, la probabilidad que eso ocurra es muy baja, es muy baja. Este, si esa probabilidad, digamos, o algo que es improbable, es algo que es constante, o sea, siempre está faltando algo, siempre nos pone en un riesgo alto, en una zona roja de nuestro procedimiento, o sea, realmente algo que no debería ocurrir, o sea, siempre deberíamos mantenerlo dentro de esta zona verde, y cuando estamos transitando en el proceso a alguna zona amarilla, hacer un stop y decir, bueno, acá está pasando alguna cosa. ¿Cómo entendemos, cómo vemos nosotros una crisis en particular? En realidad, cualquier evento, cualquier crisis es un evento negativo. Nadie quiere estar en medio de una crisis de ninguna naturaleza, ¿no? La historia de esto es si nosotros nos detenemos en algún momento del día como responsables de una oficina de trabajo, de personas, si nos tenemos a pensar que si nuestra empresa, nuestra organización pasará pues, en algún momento de crisis, y si estamos en capacidad de poder dar respuesta a esa crisis. El management o la alta dirección o quienes estén a cargo deben estar preparados
para enfrentar esa crisis y sacar los mejores resultados. Por lo tanto, nosotros deberíamos poder conocer en orden de magnitud, primero a la naturaleza, o sea, ¿qué originó la crisis? ¿Por qué estamos en una situación de crisis? O sea, podríamos haberle evitado, ¿no? ¿Cuál es la dinámica? Es decir, ¿cómo va a ir escalando esa crisis en forma rápida? Un poco lo que está ocurriendo ahora, o sea, en forma rápida, o va a ser larga en el tiempo. ¿Cuál va a ser la dinámica? Hay crisis que se desatan de un minuto a otro y estamos en problemas. ¿Cuáles son las herramientas con que contamos para enfrentar esa crisis, ¿no? Y eso lo podríamos nosotros resumir de algún modo en este tipo de curva. El impacto y el tiempo. En cualquier tipo de crisis, el tiempo de respuesta es realmente lo más importante en todo esto. Es decir, si yo actúo rápidamente, el impacto va a ser mucho más bajo. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un evento en el minuto 1.1 acá, el impacto de ese evento, cualquiera sea, va a ser bajo, va a ser muy bajo el impacto. Voy a estar acá en la base de esta curva. Pero a medida que el tiempo va pasando y yo no actúo, no doy respuesta, el impacto se va a ir profundizando y es donde yo menos capacidad de respuesta tengo. O sea, tengo que dejar que pase, que amaine el temporal y volveré a tener el control sobre la situación. En este tiempo, desde el tiempo cero hasta el tiempo TC, tiempo de control, no solamente he perdido dinero, puedo haber perdido oportunidades, puedo haber perdido lo peor de todo, puede haber comprometido personas, vidas valiosas que de algún modo, si nosotros hubiéramos actuado, y vamos a ver algunos ejemplos, no hubiera ocurrido eso, ¿no? Esos factores pueden ser internos, o sea, de la propia organización, algo que nos incomoda, un cambio en los procedimientos que tenemos, o externos, es decir, algo que realmente viene de afuera, que debemos enfrentarlo, como podría ser, por ejemplo, cuestiones climáticas que nos afectan. En Perú son tan comunes en la época de lluvia los huaicos que realmente eh, hay crisis de todo tipo y naturaleza, porque no hay carretera, porque no llegan los productos, porque hay desabastecimiento, etcétera, etcétera. En eso es donde se debe actuar rápidamente, en ese tipo de cosas, ¿no? Lo segundo que hacemos, la segunda etapa, es construimos un mapa de riesgo, es decir, el mapa de riesgo a nosotros nos permite, nos da la oportunidad de prevenir y prepararnos, ¿no? En forma temprana podemos identificar el riesgo. Ese mapa de riesgo, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar si no hacemos tal cosa o si hacemos tal cosa? Ese mapa de riesgo debe ser hecho basado en la experiencia que nosotros tenemos en el negocio y en consultas a todo el equipo de trabajo, ¿no? En ese sentido, en nuestra experiencia de campo son muy importantes las reuniones preoperacionales o lo que se llaman los brainstorm o tormentas de ideas, donde todo el mundo en una mesa aporta algo, alguna cosa, algo tiene para decir, ¿no? Acá lo que está en inglés acá es un mensaje de Reed Adair, que es una de las personas más comprometidas y más celebradas en la industria del oil and gas. Cuando ocurre un descontrol de pozo, siempre fue una de las personas primeramente consultadas. Y muchas veces estos eventos ocurren por la falta de experiencia de la gente o porque se contrata una mano de obra que no es calificada y nos lleva a este tipo de cosas. Y esto traducido sería como decir, si usted cree que es caro contratar a un profesional, espere hasta ver los costos cuando usted contrata a un amateur, digamos, eso de algún modo, todos tenemos que aprender en alguna parte, pero en esa curva de aprendizaje tendríamos que estar cerca de la gente que ya experimentó eso. Este es un caso real, no quiero comentar en detalle quién, ni cómo, ni por qué, pero esto es fíjense, esto fue el comienzo del problema, esto que está acá no es
una neblina, es un área muy cerca donde vivía con mi familia en el norte de Argentina, en Salta, del otro lado de la frontera. Esto fue el inicio y una semana después o 15 días después, esto fue cuando ya llegaron los equipos de emergencia, el equipo que se perdió, y esto fue, desde este punto a este punto pasaron probablemente 60 días y más de 50 millones de dólares en costo. Y ahí podríamos decir, ¿qué falló? La planificación, la geología, el equipo de trabajo, el equipo que tenemos acá, la prognosis geológica, las personas que trabajaron ahí, la fortuna. Muchas veces dicen, no tuvimos suerte acá, o la capacitación. Es decir, algo falló que pasamos de esto a este evento y a esto, con la pérdida de muchísimo dinero y un pozo. ¿Cómo manejamos las crisis nosotros? Las crisis, en el primer momento, y me adelanto podríamos ver, para no distraernos, estas dos fotos, es decir, ¿cómo manejamos las crisis? Todos han hecho, en Guanaguanal, en algún momento han hecho, ¿cómo se llama esto? Rafting, como decimos acá, es decir, donde uno trata de ir como puede por el río, como lo lleva la corriente. Nosotros en las crisis, la tendencia general es a reaccionar de esa manera, ¿no? Es decir, cada uno ve qué puede hacer para mantenerse en trayectoria. Un equipo ordenado, un equipo que responde a un líder, que hay un liderazgo, va a actuar de acuerdo a lo que indique el líder en consonancia para obtener los mejores resultados, no hay otra forma. ¿Y cómo se consigue no estar en Lunaguaná, sino en un río tranquilo o en la costa? Actuando decididamente en el primer momento, es decir, actuando decididamente, hay que actuar, no actuar alocadamente y a la carrera, ¿no? Identificando quién está al mando, debemos saber siempre quién es el que está al mando, quién es el responsable, estableciendo una comunicación estratégica, o sea, yo no le, digamos, si yo le doy la orden a la primer remera de que se comience a mover y ella no transmite hacia el resto de la gente, obviamente que se va a quedar dando vuelta ahí en el lago, como me ocurrió una vez a mí, por no saber remar, ¿no? Los tiempos, digamos, dejar pasar el tiempo en una crisis es un enemigo. No podemos ponernos en pausa, no podemos decir, bueno, vamos a esperar hasta mañana y mañana venimos más fresco y lo resolvemos, ¿no? El trabajo hay que hacerlo rápido y coordinado, o sea, todo el mundo debe, digamos, siguiendo las instrucciones de quien está a cargo de la crisis, hacerlo en forma coordinada sin aceptar la improvisación. No hay lugar para la improvisación en todo esto, ¿no? Hoy en día lo que manejamos también, algo que a mí me gusta, que es la estrategia del manejo del cambio. Es otra herramienta que nosotros podemos usar cuando tenemos algún problema y donde realmente no tenemos todas las herramientas adecuadas. Y eso lo hacemos por ahí en la vida diaria. Nosotros cuando decimos, bueno, vamos a ir en taxi, vamos a llamar, no sé, un Uber para ir por Javier Prado, pero resulta que hay un atascamiento en Javier Prado, cuando no, y se toma otro atajo. O sea, hay un cambio en el plan original. Ese cambio puede tener un costo, probablemente, pero es el cambio que a ustedes les va a permitir hacer o llegar a destino en forma segura. Y esto es más o menos lo mismo. El problema de esto es que debe estar hecho por expertos, no es cualquier persona puede decir, no, cambiemos. Ahí es donde podemos entrar en crisis, cuando es un evento no esperado. En esto del manejo del cambio debe estar involucrado el management, o sea, toda la alta jerarquía de la empresa. Se firman documentos, se celebran acuerdos, porque puede haber, no ser una sola la empresa dueña del proyecto, sino puede haber más de un socio y otros socios realmente necesitan de que realmente se aprobar el criterio o el temperamento que se vaya a adoptar en este momento, ¿no? Cuando estamos en crisis, lo que hacemos es activar el comité de crisis. Un comité de crisis si son operaciones que están distantes físicamente, uno estará en el sitio de las operaciones y otro
en la ciudad, en la ciudad donde tiene las oficinas principales de la empresa, ¿no? Ese comité de crisis, en primer lugar, hay que definir quién va a asumir el comando de la respuesta a la crisis, que normalmente es el gerente general o a la par, o quien le siga en jerarquía, ¿no? Tenemos que saber qué va a hacer cada una de las personas. Es como tuve oportunidad de ir con Ezequiel, con mi hijo, a, a un gran premio en una oportunidad de Fórmula 1 y ubicarnos frente al pit stop, y los invito a que lo hagan, y uno puede ver allí cómo la coordinación de las personas se obtiene los mejores resultados, porque cada uno tiene entrenamiento, las herramientas adecuadas, nadie interfiere en el trabajo de otro. Y esto es exactamente lo mismo, ¿no? Tenemos que tener un inventario de qué es lo que contamos ante la emergencia, cómo vamos a responder, cómo vamos a comunicarnos entre nosotros y exteriormente o hacia nuestra alta gerencia, ¿no? Si es necesario, activamos la ayuda externa. La ayuda externa puede ser de otra compañía, de nuestros vecinos, si es una tienda, del almacén que está al lado, o sea, activar esa ayuda externa, ¿no? Movilizar medios extraordinarios. En algunos lugares nosotros hemos tenido que utilizar en algunos eventos máquinas de esta naturaleza para traer herramientas que pesan más de 8 o 10 toneladas, pensando en los costos que eso puede significar. En muchos casos también necesitamos la ayuda de expertos externos, ¿no? Cuando hay un descontrol de pozo, casi con seguridad, si no se ha podido controlar a tiempo, llega gente de otros lugares, ¿no? Y nos mantenemos en reunión permanente. Cuando hay una crisis, lo único que hay que tener es una buena cafetera, siempre digo yo, con buen café, porque las reuniones pueden ser larguísimas, ¿no? Algo que los quiero sacar un poquito del tema. Entiendo que todos me están escuchando y vamos bien hasta ahí. No sé si el coordinador, si me puede confirmar. Sí, perfecto, muchas gracias. Ok. Si no lo han visto, yo creo que esta es una de las películas que más he visto yo en mi vida, me gusta el cine, que es la película Apolo 13. Y si no la han visto, la pueden ver y créanme que ahí van a aprender realmente cuando hay una crisis, cómo trabajan las personas, ¿no? Estos son los tripulantes verdaderos. Si no conocen la historia, fue una nave que tenía como misión aterrizar en la Luna y tuvo un desperfecto en el camino. Tuvo que hacer un círculo alrededor de la Luna y no aterrizar. Obviamente que si hay crisis, está Tom Hanks en medio de la crisis, ¿no? Entonces, pero fíjense ustedes, estas son fotos reales de ese momento, ¿no? Hay una parte donde tienen que algo cuadrado ponerlo dentro de un cilindro para poder, digamos, hacer un filtro de dióxido de carbono con lo que tienen ahí, porque no pueden llamar un delivery, ¿no es cierto?, para que les traiga lo que necesitan, con lo que está ahí, y eso es justamente manejar la crisis. Personas que se reúnen, cada uno con su expertise, y llevan la solución y la transmiten, en este caso, a las personas que estaban ahí. Y la frase típica de esa película es, que lo usamos muchas veces nosotros, Houston, we have a problem, ¿no? Cuando realmente se declara el problema. Y ahí no se buscan, en algún momento se buscan culpables, pero más que buscar el culpable, se buscan soluciones. ¿Cómo salimos todos de esto? Y siempre lo bueno de todo esto, más allá de la película, es debemos anticiparnos a los factores que aceleran cualquier tipo de crisis. Nadie, créanme, quiere escuchar en una reunión donde está nuestro gerente general, que nos pongan en aviso y que digan, por ejemplo, ¿por qué nadie dio algún aviso de que estábamos este problema? ¿Por qué no se actuó en forma rápida? ¿Por qué no me notificaron? ¿Quién dijo que la crisis está resuelta si todavía tenemos gente involucrada en el campo?
¿Por qué no le avisaron primero a la familia y alguien llamó a la radio o cuando llamaron de la radio o de donde sea, quién tomó el teléfono y explicó lo que estaba pasando, digamos? Ese tipo de cosas aceleran las crisis y nos distraen de nuestro foco principal, que es solucionar el problema, ¿no? Y eso es lo que no debería suceder, ¿no? ¿Cómo manejamos las comunicaciones en una crisis nosotros? Fíjense, esto que son, no quiero entrar en detalle, esto que son trocitos de goma, fíjense, acá hay una escala que tienen 3, 4 centímetros. ¿Ustedes piensan que eso podría haber desatado una crisis en un proyecto? ¿O que personas caminando acá sean parte de una crisis? Les puedo garantizar que ambas cosas son reales y ocurrieron en el campo, ¿no? ¿Cómo hacemos nosotros para las comunicaciones ante cualquier crisis? Y esto aplica, según me parece a mí, a cualquier organización. Actuamos en forma proactiva, o sea, tratamos de ir detrás de la noticia y no inmediatamente todos queremos tener la primicia y por WhatsApp decir, no, mirá, pasó tal cosa. Eso no es correcto, no estamos ayudando en el proceso, ¿no? Tenemos que neutralizar ese efecto negativo. Y lo que nosotros en nuestras operaciones no aceptamos, por la razón que sea, es ocultar, mentir, no responder acertadamente, demorar la comunicación, culpar, el otro fue, yo no fui, no resolver, entrar en pánico. Puse en rojo estas dos por la siguiente razón. No demorar, debería ir una flecha acá. Nosotros recibimos un aviso que iba a haber un problema en el campo con comunidades 20 días antes que ocurriera y realmente probablemente no fuimos eficaces en la comunicación hasta que llegaron al lugar de 500 personas de las comunidades armados, lo que traen ahí son armas, para zanjear sus diferencias con otras comunidades. Y esto que está abajo, esos trocitos de goma, son de una herramienta que se desprendió, que hizo que más tarde, como se demoró en resolver el problema, no se comunicó adecuadamente de nuevo, se trabara una herramienta, no voy a dar los nombres técnicos, se quedara en pesca y eso significara que se tuviera que cortar la herramienta en el fondo de pozo y se gastó probablemente $2,5 millones. Fíjense, estos pedacitos de goma cómo ocasionaron un problema muchísimo mayor, ¿no? Las crisis las analizamos, o sea, ocurría la crisis, solucionado el problema y todos vueltos, duchados, cambiados y listos, tenemos que analizar la crisis, ¿no? Las crisis siempre nos van a enseñar algo, ¿no? Y deberíamos hacernos por lo menos estas 10 preguntas. ¿Pudimos haber evitado la crisis? Todas las medidas que nosotros tuvimos, manejamos, las pusimos al alcance para solucionar el problema. Lo que recibimos nosotros como información en tiempo real, le dimos credibilidad, y eso lo pongo en acento porque nosotros muchas veces información que generamos nosotros y transmitimos, hay una cadena de decisiones por encima nuestro, que muchas veces no se le da crédito suficiente a lo que nosotros estamos planteando, y la demora en eso puede desencadenar en un problema mayor. Lo otro que siempre me gusta mencionar a mí, ¿realmente somos un equipo de trabajo o trabajamos en equipo? ¿Dónde nos ubicamos nosotros? Eh, ¿Tuvimos una respuesta adecuada al evento? ¿Cada una de las personas involucradas actuaron correctamente o alguien se guardó algo de info bajo la manga? Tratamos de dilucidar cuál es el error principal, qué pasó, por qué ocurrió tal cosa, ¿no? Y lo que al final deberíamos concluir es, ¿estamos preparados para otro evento? ¿Qué hacemos para mejorar? Mi asociado Gustavo Naves, el ingeniero Naves, siempre dice, crisis es igual a oportunidad, y estoy de acuerdo en eso y lo tomo como tal, y esto también es de la vida real. Todos hemos visto el desastre que justamente hoy día hace 10 años, y
y 10 días 10 años, 10 días y 11 vidas que se perdieron en este desastre en el Golfo de México con aquella plataforma, ¿no? Muchas fallas causaron accidentes. Bueno, si uno ve los informes, si uno ve la película, hubieron fallas de procedimientos, de comunicación, asociados a la economía del proyecto, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier tipo de crisis nos permite establecer nuevos parámetros de control. A partir del desastre de esta plataforma, se establecieron nuevos parámetros de control, o sea, hay nuevos ejercicios, así como ocurrió en los 80 cuando se incendió la Piper Alpha en el Mar del Norte, donde 300 y algo de vidas se perdieron, o sea, cambiaron las regulaciones y acá volvieron a cambiar, ¿no? Lo importante de esto es investigar y reportar los factores desencadenantes, es decir, una investigación profunda, no guardarlo. Eso, lo otro que nosotros luchamos es compartir los resultados de la investigación. La investigación no es para generar un gran manual de procedimiento y guardarlo entre nosotros. Deberíamos poder compartirlo y si nosotros estamos asociados con otras compañías o con nuestros pares en otras compañías, deberíamos poder compartir los resultados de esa investigación. Bueno, de hecho esto es público, ¿no? Reforzar los procesos de control, mejorar el perfil de las personas clave. Muchas veces las fallas vienen porque le damos responsabilidad a personas que no están adecuadamente entrenadas para el cargo, ¿no? Y finalizado todo esto, premiar el desempeño. Digamos, siempre el desempeño en una crisis debe ser reconocido en público y si hay algo que reclamarlo, hay que hacerlo en privado. ¿Cuáles son nuestras conclusiones en esto después de transitar este largo camino? Cualquier crisis que se desencadene en una organización, la solución no depende, siempre decimos y se puede leer por ahí, que de tener las respuestas correctas, sino de hacerse las preguntas correctas como las que vimos anteriormente. ¿Qué hicimos? ¿Qué no hicimos? ¿Cuánto tardamos? ¿Tuvimos todo a disposición? Es decir, ¿qué hacemos para no repetir esto? Debemos entender por qué ocurrió un determinado evento, por qué chocamos, por qué salimos a la carretera y nos quedamos sin combustible, es decir, cualquier evento que nos ponga en una crisis. Algo que siempre recomienda mi asociado, y yo lo tomo como tal, es no reconocer e identificar públicamente culpable, o sea, normalmente eso no ayuda en el proceso, ¿no? Culpable o responsable hasta que realmente no hemos concluido todas las investigaciones. Es muy natural o de la naturaleza humana decir el ingeniero tuvo la culpa o el técnico normalmente tuvo la culpa, sino nosotros tenemos que tener todo el cuadro, toda la picture completa y recién decir, bueno, acá la responsabilidad recae en tal persona, ¿no? Como ocurre en las decisiones de gobierno muchas veces. Lo otro que es importante decir es preguntarnos con fuerza qué podríamos haber hecho diferente, por qué no paramos a tiempo el trabajo, por qué no entregamos las herramientas adecuadas o por qué no demoramos una hora más en analizar todo el cuadro y realmente ponernos que nos podría haber dado una ventaja adicional. Y finalmente, cualquier tipo de crisis en una organización va a fracturar la organización. De hecho, y eso lo hemos visto muchas veces, nosotros están los que apoyan por una decisión o quienes están de acuerdo con lo que dice el gerente. Una vez escuché de un ingeniero venezolano que trabajábamos juntos en un proyecto, cuando nosotros abiertamente criticábamos la decisión que se estaban tomando, decía, yo sé que el jefe está tomando las decisiones incorrectas, pero tenemos que ayudarle nosotros a tomar las decisiones correctas, no criticarlas. Es decir, si nosotros, en lugar de apagar el incendio con agua o con espuma, llevamos alcohol en gel, que está tan de moda, realmente no estamos contribuyendo al proceso.
y eso nos lleva a lo último, es decir, realmente debemos repensarnos como empresa, como organización, debemos hacer un compartimiento diferente que nos permita poner en alerta en este tipo de eventos. Bien, todo eso en este corto tiempo es lo que de algún modo resume lo que nosotros en exploración y producción, cuando tenemos un proyecto de perforación, nos alineamos y es lo que nos ayuda a nosotros a completar proyectos de meses de duración sin accidentes, sin incidentes, sin pérdidas adicionales más que las propias asociadas a algún tipo de imprevisto, pero porque realmente conocemos los peligros, alejamos los peligros, conocemos las crisis, cuando llegan las crisis actuamos en forma rápida, ordenada, coordinada, de manera de realmente responder rápidamente. Bien, de esta manera y en el tiempo que tenemos, espero de algún modo haber contribuido en la formación o por lo menos a llevar un poco de información acerca de cómo en un proyecto de estas envergaduras actuamos. Y yo estoy convencido de que este tipo de criterios se puede aplicar a cualquier tipo de, de organización en la cual están involucrados diferentes personas, diferentes oficinas, diferentes grados de formación y por supuesto en ambientes que pueden ser geográfica o ambientalmente diferentes, que de algún modo van a condicionar también el resultado. Así que nuevamente agradecer al profesor Igor Loza por esta oportunidad, al coordinador Ezequiel, por el trabajo hecho. Y si hay alguna pregunta, espero poder responderla, quedo a vuestra disposición. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tu presentación, excelente la verdad. Y sí, a partir de este momento queremos invitarlos a un tiempo de preguntas y respuestas y también a permanecer porque nos gustaría, antes de finalizar la presentación, sacar una foto con todos ustedes. Acá voy a leer una primera pregunta de parte de Sandra Jiménez que dice, ¿cómo eliminan o minimizan el sesgo o el conflicto de interés cuando evalúan riesgo social y el impacto en el medio ambiente? Buena pregunta, Sandri. Espero. Obviamente nosotros, primero hay que atender lo urgente, digamos. Lo urgente, ¿qué sería? Si tenemos un conflicto social que está en progreso, yo me ocuparía en ese momento de atender el conflicto social para evitar que escale, ¿no es cierto? Si yo tengo fuera de mi locación de trabajo 20 personas que quieren trabajo o reclaman porque la actividad nuestra los afecta de alguna manera, realmente yo atendería eso primero. Y por otro lado, desde el minuto cero de nuestro proyecto, no lo he mencionado y gracias por la pregunta, nosotros debemos, cualquier actividad de las que hacemos, digamos, en el sitio de trabajo o itinerante desde el momento, y eso con nuestros asociados en el proyecto, nuestros partners, debemos resguardar no solamente los bienes, las personas en primer lugar, los bienes, sino el cuidado del medio ambiente. O sea, ningún proyecto es exitoso si hemos derramado 1 litro de aceite en el terreno, en la quebrada, o hemos afectado a una persona. Y por eso, cuando nosotros iniciamos nuestro proceso, lo que hacemos es justamente celebrar reuniones con todos nuestros partners en el proyecto y establecer, digamos, medidas de control y sobre todo que ellos se adhieran a nuestros principios que tienen que ver con cuidado del medio ambiente, respeto de las comunidades y el respeto en el trabajo. Perfecto, Pero muchas gracias. tratamos de minimizar ese impacto. Muchas gracias. Tengo otra pregunta de parte de Elia Ríos que dice, cuando las organizaciones están en crisis siempre buscan un culpable y lo sacan de la empresa. ¿Esa acción es la correcta? No necesariamente, no. Nosotros no estamos de acuerdo, porque en realidad es lo más fácil, digamos, decirle a una persona, vos no trabajás más acá. En realidad nosotros tenemos que primero identificar, porque
esa sería una respuesta rápida, pero no hemos solucionado el conflicto de fondo. Es decir, ¿qué originó esto? ¿Por qué esta persona actuó de esa manera? ¿Tenía las herramientas? ¿Actuó por miedo? Muchas personas responden al miedo, o sea, al miedo, hacen cosas por miedo a quedarse sin trabajo y actúan en, digamos, en ese sentido, mintiendo, ocultando, y eso yo lo he visto en el campo. Nosotros hemos tenido accidentes o incidentes que han sido por omisión, por mentir, por faltar a la verdad, y eso no se soluciona eliminando o sacando a una persona de la organización. Lo que tenemos que hacer es nosotros evaluar qué nos llevó a eso y si realmente fue una conducta inapropiada, en ese momento sí lo que corresponde, primero, para que, y sobre todo comunicarlo fehacientemente al resto de la gente, ¿sí? ¿Por qué estamos tomando una determinada acción? Bien. Elia Cabrera nos pregunta, ¿cuáles son las 3 primeras preguntas básicas que nos podemos hacer frente a una crisis? La primero que nosotros en cualquier crisis, digamos, en un proyecto, lo primero que hacer es preguntarnos si, primero por la seguridad de las personas ante todo, o sea, poner en resguardo a las personas. En segundo lugar, para poder atacar el problema tenemos que saber qué lo causó, ¿no es cierto? Si hay un derrame de petróleo, bueno, tendremos que ir a ver primero si no hay nadie afectado de las personas y si después aguas arriba donde está el derrame, si realmente hay una válvula, si hay un tanque roto, o si una máquina actuó por ahí, eso es lo segundo que hacemos. Y la tercera acción es actuar rápido, conteniendo el problema, es decir, no dejándolo que escale, eso que nosotros vimos ahí en esas dos curvas que se dependientes opuestas, o sea, mientras más corto sea el tiempo de respuesta, es la mayor cantidad de oportunidad que tenemos de solucionar el problema. Gracias. Gerson Gutiérrez pregunta, ¿qué políticas deberían implementarse en las operaciones de campo en la industria del oil and gas para este tiempo de emergencia nacional? ¿Cómo presentar propuestas a la jefatura o gerencia desde la posición de empleado, sea contratista o de la misma operadora? Tuve un delay ahí, un corte, no sé si me la puede resumir de nuevo. Sí, ¿qué políticas deberían implementarse en las operaciones de campo en la industria del oil and gas para estos tiempos de emergencia nacional? ¿Cómo presentar propuestas a la jefatura o gerencia desde la posición de empleado, sea contratista o de la misma operadora? Bien, bueno, esta es una crisis global la que nos afecta. Eh, por un lado no hay venta de crudo. Sabemos que el crudo está ahí, los tanques están llenos por todos lados, y realmente no hay mucho que se pueda hacer en este momento. O sea, mm, hay trabajos que se pueden hacer desde la casa, pero hay trabajos que necesariamente hay que hacerlas en el campo. Operar una batería hay que hacerla, si bien hay sistemas ahora para hacerlo en forma remota, pero muchas de esas tareas se pueden hacer, se deben hacer en el campo, ¿no? Como propuesta, o sea, no es tiempo, los únicos héroes que necesitamos nosotros son los médicos, los enfermeros, los policías. Nosotros como trabajadores en una organización, decir voluntariamente voy a, a un área de trabajo y exponerme realmente, porque si me expongo yo, expongo a la comunidad, ¿no? Es como cuando hay un escape de sulfídrico. Si hay un escape de sulfídrico, lo que tienen que hacer es ir y buscar el equipo de protección y recién venir a rescatar, porque si ustedes van y actúan en lo particular, seguramente en lugar de rescatar a uno, van a tener que rescatar a dos. Eh, en todas las empresas, todas las organizaciones están pensando qué hacer para atraer a sus trabajadores de nuevo a sus lugares de trabajo y mantenerlos seguros al mismo tiempo. Son dos cosas que por ahí va a costar un poquito en el tiempo y esperemos que no sea demasiado, ¿no? Perfecto. Anthony Reto ha levantado la mano. Anthony, si pudieras desbloquear tu micrófono, puedes hacer la pregunta. Sí, buenas tardes. Tendré una consulta. Cuando se refiere al comité de crisis, estamos hablando de la implementación
de lo que es un IOC, de un comando de emergencias operativas? Gracias. A ver si, de nuevo hay como un ruido ahí por el micrófono. Sí, cuando hablamos de comité de crisis estamos hablando de una implementación de un comando de emergencias operativas en este caso. Sí, es correcto. Como en una crisis, ¿no es cierto?, de esta naturaleza, normalmente van a ver ustedes que en los planes dentro del programa de desarrollo del proyecto, hay el rol de emergencia, por ejemplo. Ese rol de emergencia que seguramente ustedes en su lugar de estudio lo tienen, o sea, si ustedes entran, hay una pizarra donde dice, en caso de una emergencia, avisar al 105, director de, no sé, de algo, el 108, bombero, al 114, policía, son los avisos tempranos, es decir, se establece el comité de emergencia y de ahí se convoca a las personas, es decir, el responsable de seguridad, el responsable de patrimonio, el responsable, no sé, los bomberos de la comunidad. En el campo es lo que hacemos nosotros, es decir, cada uno de nosotros, algunas veces en forma voluntaria, por ejemplo en el caso del ácido sulfídrico, se pide que se levante la mano para ver quién quiere ser voluntario para que lo preparen para una brigada de emergencia. O sea, en ese momento se constituye, pero ya los roles están asignados. ¿Sí? La alta gerencia debe saber exactamente quién va a actuar en forma ordenada para dar respuesta a la emergencia. Eso forma parte del planning del proyecto. Ya, perfecto. Karen pregunta, ¿cómo hago que los miembros de la empresa vean esta crisis como una oportunidad? Actuando, fundamentalmente actuando. Es decir, si nosotros, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Y eso lo vemos y lo ven ustedes en las noticias. Es decir, hay una crisis, un choque, ¿qué hacemos todos? Lo que pasó en Villa El Salvador con ese camión que desparramó el gas y costó tantas vidas valiosas. ¿Qué hicimos todos? Yo estaba en ese momento en un proyecto en el mar, en Perú, agarrar los teléfonos celulares y filmar. Es lo primero que se hizo. El chofer salió corriendo, es decir, si nosotros salimos corriendo y no hacemos nada, realmente ahí nos exponemos. Lo que hay que hacer es actuar rápidamente y en forma ordenada. Es decir, si agarramos el teléfono y filmamos, no estamos contribuyendo. Nuestra contribución debe ser proactiva, es decir, bueno, a ver, si de mí dependen 3 personas, ok, ponerlas a resguardo, contabilizarlas, llevarlas a un lugar seguro y así sucesivamente. Esa multiplicidad es lo que nos va a ayudar nosotros a salir de la crisis en forma rápida. Perfecto. Otra pregunta es, a ver, ¿podrías comentar las lecciones aprendidas de una crisis que fue muy bien manejada? Bueno, sí. Por ejemplo, hace un poco más de un año en un proyecto que estuvimos involucrados en la selva, hubo presencia de gas sulfídrico. Habían más de 130 personas en el equipo de trabajo en la selva. O sea, ¿qué hacen 130 personas en un lugar confinado con un solo camino de acceso? Bien, en ese momento lo primero que se hizo fue un equipo de trabajo con los sensores adecuados que estaban en funcionamiento, detectaron eso, sonaron las alarmas, sonó una alarma general, de inmediato todos nos fuimos a un punto de emergencia, se analizó la situación en algunos momentos y se decidió en ese minuto abandonar la plataforma, abandonar en forma ordenada 134 personas. O sea, ¿pero qué significa eso? Significa que los tiempos se manejaron adecuadamente, las alarmas funcionaron adecuadamente y había un plan, o sea, había un camino a seguir, había un lugar destinado a donde estuvimos ahí durante 8 horas en medio de la selva, más de 130 personas. O sea, eso a mí me parece maravilloso haber conseguido evacuar eso en cortísimo tiempo y en forma ordenada. Nadie salió corriendo a cualquier lugar, sálvese quien pueda, sino se hizo en forma ordenada. Perfecto.
Una última pregunta para ir respetando los tiempos y por favor en este momento le pedimos a todos los que nos acompañan si pueden ir encendiendo sus cámaras para tomar la foto final. La pregunta es, ¿puede que en la organización no se cuenten con muchos recursos para enfrentarlos, para enfrentar la crisis? Pero pese a ello, ¿cuál sería el factor clave para tomar en cuenta? Perdón, si me puede repetir, porque tengo por alguna razón un delay acá. Sí. Puede ser que en la organización no se cuente con muchos recursos para enfrentar la crisis, pero pese a ello, ¿cuál sería el factor clave a tomar en cuenta? Bueno, cuando hay una crisis uno quisiera tener a Red Hat, lo quisiera tener a Bill Gates, o sea, quisiera tener todos los cerebros ahí, pero con el recurso que tenemos que solucionarlo. Es decir, y ahí es donde viene esto otro de los tormentas de ideas, o sea, tenemos pocas cosas y estamos pobres. Bueno, ¿cómo solucionamos? Es decir, bueno, alguien da una idea, no, podríamos hacer tal cosa, no, podemos hacer una zanja, no, podemos acercarnos por aquel lugar. Nosotros hace unos cuantos años atrás, cuando trabajaba en Salta, en un ensayo de pozo, falló todo lo que tenía que fallar y llegamos a que se nos incendió el monte, época de sequía, octubre, y nos constituimos, o sea, no teníamos bomberos ahí destacados, ni nosotros teníamos entrenamiento como bomberos, lo único que teníamos era manguera, agua y una bomba, que es lo que quiere tener todo bombero, ¿no es cierto? Y en condiciones, una poderosa bomba. ¿Qué es lo que hicimos ahí? Si no lo combatíamos nosotros, el fuego nos iba a terminar rodeando. Esa es la realidad, o sea, uno actúa a veces no en la desesperación, sino en el sentido de la preservación, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Es unir todas esas mangueras de 2 o 3 pulgadas y alguien ahí en la punta largue la bomba, nos tiró a todos a un costado, nos levantamos y nos acomodamos y combatimos durante casi 6 horas ese fuego ahí. O sea, estábamos pobrísimos de recursos, pero estábamos muy enriquecidos en ideas, en proactividad, en ese sentido de protegernos unos a otros, es decir, no solamente proteger el medio ambiente ahí y el equipo, sino que del trabajo nuestro iba a depender salir de allí. Y es lo que vimos ayer en una exposición, que los invito a que lean sobre aquel accidente, seguramente ustedes lo han leído en los diarios, de los Andes, cuando cayó aquel avión en el año 72, en octubre o noviembre del 72, muchos de ustedes no habían ni siquiera nacido, yo estaba en secundaria. Entonces, y uno puede ver cómo ayer justamente asistíamos a una de Nando Parrado, que lo único que tenían para sobrevivir ellos era vidrio y un encendedor, eso era todo. Y el resto eran todos escombros y con eso pudieron sobrevivir. O sea que las crisis son oportunidades de salir adelante, de liderar, digamos, de un grupo de personas que no expertas pueden hacer un líder, alguien que va a decir, tenemos que pensar en forma segura para todos salir adelante, y es lo que debe ocurrir, con los pocos recursos que se tengan. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo, una excelente presentación. Ahora nuevamente les pedimos a todos que enciendan sus cámaras, vamos a tomar las últimas fotos y ya con esto estaríamos dando por finalizado el webinar de hoy. Como les comenté al principio, pueden seguir las redes sociales de Centrum, Facebook, LinkedIn, Instagram, donde están figurando los próximos webinars que estamos organizando desde la Oficina de Internacionalización de Centrum. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. En unos instantes más ya estamos terminando, estamos capturando las fotos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y con esto damos por finalizados el webinar de hoy. Muchísimas gracias nuevamente, Jorge, y que tengan toda una feliz tarde. Hasta luego. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. 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 Buenas tardes. Gracias.